Capítulo 165. Santo nacido bajo la amenazante estrella. Parte 1. Pei Ming y los demás habían entrado en el patio de una residencia, probablemente en busca de un pozo. Xie Lian entró al patio y comentó casualmente: «Las casas en esta calle son tan impresionantes». Hua Cheng respondió: «El horno está situado en la capital imperial, el corazón del reino de Wuyong, y este lugar está cerca del horno, o más bien, cerca de lo que fue la capital imperial hace 2000 años, por lo que también es un lugar de riqueza, dado que eran en su mayoría figuras prominentes y funcionarios gubernamentales los que vivieron aquí, son naturalmente impresionantes». Ciertamente había un pozo, solo que la vista cerca de ese pozo era extremadamente horrible. Había entre 7 y 8 personas tendidas en el borde del pozo, como si se estuvieran muriendo de sed, pero igual perecieron después de haber luchado para llegar allí. Tras una inspección más cercana, Xie Lian parpadeó. «Esto, en lugar de decir que son personas, ¿son más como estatuas de piedra?» Por supuesto que no eran humanos vivos, pero no eran cadáveres, y definitivamente no eran esqueletos. Cada una de ellas estaba hecha de forma tosca, estatuas de piedra de blanco pálido. Xie Lian estaba a punto de acercarse y tocar cuando junto a él, Hua Cheng lo miró. Inmediatamente recordó que los dos se habían prometido no tocar nada extraño y peligroso, por lo que controló el impulso. Ahora que pensaba, ¿quién en el mundo esculpiría tantas estatuas terroríficas? Deben ser personas de verdad, pero se han transformado en esta forma por alguna razón. Las puertas delanteras de esta casa estaban abiertas de par en par. Xie Lian miró hacia el interior de la casa y vio que había 2 personas más tendidas en el suelo, con las posiciones retorcidas en un apretado abrazo. Aunque sus caras estaban borrosas y sus expresiones no estaban claras, a juzgar por su acción, uno ya podía sentir que el terror llenaba sus corazones. Había bulto de algo siendo fuertemente abrazado entre los dos. Mirando de cerca, Xie Lian se dio cuenta de que debía haber sido un bebé. Lo que había sucedido era más que claro. Xie Lian dijo: «Los que estaban fuera eran los sirvientes de esta familia, y los que estaban dentro deben ser la familia de 3 del amo». Hua Cheng dijo: «Después de que el volcán entró en erupción, el flujo del río Wuyong se convirtió en una corriente de lava. Los residentes que vivían en las altas planicies no fueron quemados por la lava o los incendios, pero no pudieron escapar de las cenizas volcánicas y murieron por asfixia. La ceniza volcánica instantáneamente envolvió todo su cuerpo y formó una capa de corazas duras en la superficie, preservando en los últimos momentos de esas personas, transformándolas en estatuas de piedra. Ese viejo pozo, por supuesto, hacía mucho que estaba seco. Pei Ming tampoco estaba interesado en estudiar los rostros de los muertos, así que se fue. Se llevó a Pei Su con él y continuó la búsqueda de agua. De repente, Xie Lian notó algo extraño y entró en la casa, agachándose junto a los cuerpos de piedra de la familia de 3. Hua Cheng también entró y preguntó: ¿Qué quería ver? Xie Lian frunció el ceño ligeramente. «Creo que sus posiciones son un poco extrañas. Estos 2 adultos se abrazan con fuerza con un brazo, pero el otro brazo estaba metido en sus pechos, como si estuvieran firmemente agarrando algo». ¿Quiere ver qué hay en sus manos?, preguntó Hua Cheng. Xie Lian acababa de asentir cuando Hua Cheng golpeó una vez las estatuas de piedra unidas. Xie Lian exclamó: «Espera, ¿no sería esto una falta de respeto para su resto...?» Sin embargo, Hua Cheng se movió más rápido que él, y la familia de 3 integrantes se rompió en un montón de fragmentos blancos cenicientos destrozados. Hua Cheng dijo en voz baja: «No hay necesidad de estar demasiado preocupado. Han estado muertos hace mucho tiempo, y los restos ya no estaban». En esa pila de fragmentos no había nada. Esas estatuas de piedra eran huecas en el interior. Aunque en la superficie la ceniza volcánica formó una cáscara de protección sólida, el cadáver envuelto en el interior todavía se pudriría y se rompería. Después de que se pudrió, lo que quedaba era solo esta capa de cáscara cenicienta en la superficie. Todas las vidas deben llegar a su fin, dejando atrás solo aquello que nunca había vivido en la eternidad. Dentro de los bloques y las piezas de esos fragmentos cenicientos en el suelo, había algunas piezas de tela que aún no estaban totalmente podridas y los accesorios de los cuerpos de los dueños, como anillos, aretes, collares, etc. Xie Lian sintió que lo que esta pareja sujetaba de cara a la muerte no podían ser esas joyas,
y estaba hurgando en ellas cuando Hua Cheng tomó algo y se lo entregó. ¿Qué es esto?, preguntó Xie Lian. Es lo que estaban agarrando en sus manos, dijo Hua Cheng. Era un colgante, una brillante lámina dorada y algo parecido a huesos que colgaban de la cadena. Sobre la lámina de oro había patrones grabados, y Xie Lian limpió ligeramente las cenizas de la superficie para ver los detalles. ¿La amenazante estrella? Lo que estaba representado en la lámina de oro era un dibujo celestial: oro para los cielos, ágata para las estrellas. Esto era lo que llamaban el signo de la amenazante estrella, que era la fase celestial de cuando la estrella de radiante desconcierto se ubicaba en la constelación Corazón. La estrella de radiante desconcierto se había visto históricamente como la estrella de la guerra y la muerte, y cuando descansaba dentro de la constelación Corazón era una señal aún más siniestra, especialmente hacia los gobernantes y los emperadores y otros líderes similares. Entonces, ¿por qué había tal dibujo celestial grabado en un accesorio? No, esto no debería haber sido un accesorio. Xie Lian buscó a tientas por los fragmentos de los caparazones por un tiempo y encontró los otros dos colgantes que parecían exactamente iguales. Había 3 en total, incluso el bebé en los brazos de esta pareja tenía uno. ¿Bajo qué circunstancias el mismo accesorio sería sostenido 3 veces? Esto no podría ser un amuleto de protección, ¿o sí?, se preguntó Xie Lian. Solo los amuletos de protección podrían darles a quienes están al borde de la muerte el impulso de agarrarlos con fuerza, a orar locamente con los últimos vestigios de esperanza en medio del terror. Lo es, Hua Cheng dijo. He cavado en una parte de esta ciudad también, y he descubierto este amuleto de protección en muchas de estas estatuas. Xie Lian murmuró. La gente de Guyong adoraba a su príncipe heredero, por lo que este debe ser el amuleto de protección del príncipe heredero. Pero, ¿por qué dibujar esta fase celestial en el amuleto de protección? ¿El príncipe heredero tiene alguna conexión con la amenazante estrella? Porque el día en que nació fue la fase celestial de la amenazante estrella, dijo Hua Cheng. Entonces la gente de Guyong usó esta fase celestial para simbolizarlo. ¿Cómo se enteró San Lang de esto?, preguntó Xie Lian. Hua Cheng le dio la vuelta a la lámina de oro. Está escrito en esta. Efectivamente, en la parte posterior estaba grabada una columna de caracteres. Hua Cheng explicó. Estas palabras significan: santo nacido bajo la amenazante estrella. Tal vez ahora en el presente, tener la estrella de radiante desconcierto en la constelación Corazón es un peligroso presagio, pero las cosas podrían ser diferentes hace 2000 años. Xie Lian se quedó en esa línea de palabras. Su corazón se hundía lentamente, ya que el día en que él nació también fue el signo de la amenazante estrella. ¿No era esto demasiada coincidencia? Él se puso de pie. Vamos al templo divino. Los dos caminaron por la calle larga de lado a lado. Pei Ming y los demás no fueron fructíferos en su búsqueda en el área, por lo que siguieron adelante también. Había muchos restos de carruajes en las calles, algunos descansando al lado de la carretera, otros completamente volcados en el suelo. También había un número de personas de piedra dispersas tendidas en el suelo, cada una con gestos extraños, pero la mayoría había regresado a sus hogares para escapar del desastre, por lo que eran mendigos o viajeros sin hogar que no pudieron llegar a casa a tiempo. Los gritos y la lucha en ese momento, antes de la muerte, fueron preservados, y el grupo atravesó a través de esa extraña vista. Hua Cheng señaló a Xie Lian cuáles eran las residencias de comerciantes adinerados y cuáles pertenecían al distrito de entretenimiento. Xie Lian no pudo evitar preguntar. San Lang, el reino de Guyong había caído durante más de 2000 años y no quedaban descendientes, así que, ¿cómo aprendiste a leer sus palabras? Él no pudo haber aprendido a la fuerza de la nada. Debería haber una forma de saber el método. No es demasiado difícil, dijo Hua Cheng. Gege puede ver que algunos caracteres de Guyong son muy parecidos a los caracteres modernos. Es cierto, Xie Lian dijo. Las palabras Guyong son de hecho muy cercanas a los caracteres modernos. Correcto. Entonces, esas 2 palabras fueron las primeras palabras de Guyong que aprendí. Hua Cheng explicó.
Hay algunas más que son así, y cuando se mezclan en una frase, el resto de las palabras se pueden deducir. Hay algunas que tienen el mismo carácter, pero significan diferente cosa, pero no demasiadas. Xielian asintió y Hua Chen continuó. Y luego hay palabras que aparecen con más frecuencia, como estas dos. Señaló 2 edificios en la calle. Es fácil saber qué tipo de lugar es este. En las señales, las palabras en la parte superior son diferentes, pero las que están en la parte inferior son las mismas. Por lo tanto, lo que significan las palabras en la parte inferior podría determinarse fácilmente, ya sea una taberna o un restaurante. Hay muchas maneras de hacer esto. Si Gega quiere saber más, se lo contaré cuando llegue el momento. Así que eso fue todo. En realidad, había personas en este mundo que podían usar sus propios poderes para resolver todo sin ayuda. Xielian no pudo evitar sentirse asombrado. El divino templo de Guyong todavía era el edificio más grande y más impresionante de la ciudad. El grupo llegó delante del templo, pero antes de entrar, Pei Ming de repente dijo: ¿Qué es ese ruido? El ruido venía de lejos y se dispersaba desde lejos. ¿Ratas? Se preguntó Xielian. No son ratas típicas, pero si hay ratas, eso significa que hay agua cerca, dijo Hua Chen. Cuando entraron al templo, esta vez no había rastros de quemaduras en las paredes. Ellos podían ver simplemente alzando sus cabezas los inmensos y vibrantes colores del mural. Sin embargo, esta vez no había un solo mural, sino también a la izquierda, al centro, a la derecha. 3. Había un mural en cada una de las 3 paredes. El grupo llegó delante del primer mural y levantó la vista. El príncipe heredero de Guyong estaba sentado sobre las nubes. Su cuerpo brillaba con una luz dorada. Sin embargo, su expresión era severa. En su mano izquierda había una bola de luz, y dentro del resplandor había una pequeña montaña que arrojaba llamas. En su mano derecha, sus 5 dedos estaban presionados, su palma hacia adelante, pareciendo estar saludando. Debajo había un palacio, y en el palacio había más de 10 personas, cada uno con sus atuendos y accesorios lujosos y suntuosos, y cada uno de sus gestos era diferente. Algunos tenían los brazos bien abiertos, otros llevaban armaduras y arcos, y otros apuntaban en la lejanía con una expresión agitada. Los detalles de la pintura eran complejos y abundantes. Xielian la estudió por un buen rato antes de darse la vuelta. Déjenme decirles lo que he recogido de esta pintura, ¿sí? Esta bola de luz sostenida en la mano izquierda del príncipe heredero de Guyong contiene la esencia de una pequeña erupción volcánica, lo que significa que le había contado su sueño a los que estaban abajo. En cuanto al gesto de su mano derecha, obviamente es un rechazo, por lo que debe estar rechazando algo. ¿Qué está rechazando? Preguntó Pei Ming. Eso dependerá de las acciones de las personas de abajo. Xielian respondió. Este palacio está situado en el reino de los mortales, lujoso y glamuroso, por lo que debería ser el palacio real. Estas personas deben ser la realeza y la nobleza de Guyong. Este, con los brazos bien abiertos, a juzgar por la acción, debe estar haciendo el gesto de expandir. ¿Expandir qué? Eso está dicho por lo que está en su mano. La multitud miró más de cerca y lo que tenía en su mano era un mapa. Pei Ming estaba más que familiarizado con lo que eso significaba. Expandir el territorio. Sí, Xielian dijo. Y estos generales están vestidos con armaduras, parecen estar listos para ser enviados y están listos para ir a la batalla. También están los que señalan el camino. Mira, sus acciones directivas son muy obvias. Es como si estuvieran diciendo, ve allí o pelea allí. Con esto, el significado de este mural se vuelve más fácil de entender. Al unir los puntos, parece que el príncipe heredero de Guyong había contado su sueño de profecía a los ministros en el Palacio Real. Una vez que el volcán entre en erupción, las consecuencias serían severas y sería un desastre que podría arruinar el reino de Guyong. El territorio del reino no es lo suficientemente grande porque el volcán está situado justo en el centro, por lo que las ciudades con gran importancia perecerían. Entonces, ¿cómo debería resolverse este asunto? Si su propio territorio no es lo suficientemente grande, entonces tome el control de otra persona, dijo Hua Chen. Correcto, Xielian dijo.
Entonces, los ministros sugieren abrir las fronteras e invadir el país vecino. Sin embargo, el príncipe heredero de Wuyong no está de acuerdo con este método, por lo que su mano derecha es el gesto de rechazo. Después de analizar el primer mural, el grupo de ellos llegó al segundo mural. Los colores de este eran mucho más sombríos que el anterior, tal vez porque lo que representaba era la escena de la matanza en el campo de batalla. Abajo, en el campo, la sangre fluía como los ríos, y los soldados de ambos lados mataban implacablemente. Xie Lian pudo decir de qué lado estaban los soldados de Wuyong, ya que sus armaduras eran exactamente iguales a las de los generales de la pintura anterior. Los soldados de Wuyong parecían salvajes y agresivos, pisoteando las cabezas de sus enemigos bajo sus pies, cadáveres levantados por alabardas, brazos, piernas y carne ensangrentada volaba en la masacre, sangrienta y cruel. Incluso había soldados que buscaban niños y mujeres acurrucados en una bola con sonrisas salvajes. En verdad, los horrores de la guerra. Sobre el campo de batalla las nubes sombrías eran gruesas, pero dentro de las nubes asomaba una franja de luz blanca. El príncipe heredero de Wuyong asomó la mitad de su cuerpo de las nubes para observar la escena de abajo, con una expresión de furia. Uno de sus brazos se extendió, liberando muchos pilares de luz dorada, y los soldados de Wuyong en la luz fueron absorbidos. El significado de esta pintura fue más fácil de analizar que el anterior. Xie Lian lo estudió por un momento antes de decir suavemente: parece que los generales y los ministros no escucharon el consejo del príncipe heredero, y de todas maneras enviaron ejércitos para invadir el país vecino. Los soldados mataron demasiado, incluso acosando a las mujeres, los niños y los débiles del otro reino. Así que cuando el príncipe heredero se enteró, se enfureció y se movió para detener la agresión de los soldados de Wuyong. Después de que Pei Ming escuchó, dijo rotundamente: ¡qué conmovedor! Pero, para ser honesto, si uno de los reinos debe perecer, entonces elegir proteger el tuyo no puede ser evitado. Los soldados que atacan en la línea del frente, si aún no habían sido derrotados por sus enemigos, morirían de rabia por su propio príncipe heredero. Ciertamente no querría luchar por un rey así. Xie Lian se rió entre dientes un par de veces y dijo un poco triste: el general Pei está en lo correcto. Por otro lado, Hua Cheng solo gruñó fríamente. Pei Ming continuó: entonces el volcán está a punto de estallar. ¿Qué planea hacer esta alteza el príncipe heredero? No puede dejar que su propia gente espere sus propias muertes, ¿no? Veamos el tercer cuadro. Xie Lian dijo: debería tener la respuesta. El grupo finalmente llegó delante de la última pintura. Los colores de este mural contrastaban enormemente con el anterior. Había vuelto a ser brillante y vibrante, lleno de luz sagrada. Sin embargo, con la primera mirada, Xie Lian se sorprendió hasta la médula y abrió los ojos. Pei Ming miró. Dios mío, ¿es esta la idea que se le ocurrió al príncipe heredero de Wuyong? ¡Ja! ¡Qué atrevido! Digno de admiración. En el tercer mural, en la parte inferior de la pintura, estaba el reino de Wuyong. El río Wuyong fluía salvajemente por la tierra y el príncipe heredero con sus 4 dioses guardianes también estaban en él. Sin embargo, no eran el punto principal dentro de esta pintura. El objeto más prominente, lo que estaba en el centro, era un puente. Un puente gigante que brillaba con luz blanca fue sostenido por el príncipe heredero de Wuyong y sus 4 guardianes, y las personas en el suelo se dirigían al puente con sonrisas que cubrían sus rostros. Este príncipe heredero de Wuyong había construido un puente que conectaba los cielos con la intención de llevar a su gente al reino celestial.